Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, hermanos. ¿Cuánto necesitamos reunirnos para alimentarnos con la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos levantar nuestros ojos al cielo en todo momento? Pero aquí, en esta parte de los Estados Unidos, alrededor de los Estados Unidos, estamos pasando por una situación difícil y necesitamos poner nuestros corazones en el Señor, animarnos en Él y descansar en Él. ¿Y qué mejor cosa que recordar a aquel que fue enviado para que nosotros los seres humanos pudiéramos hacer la paz con Él, con Dios, a través de Él, Cristo Jesús? Y este pasaje nos habla exactamente de eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las tantas cápsulas del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y quiero que en base a eso levantemos nuestro corazón, nuestros corazones al Señor, vayamos a Él rogando, pidiendo, intercediendo por esta nación, por el mundo entero y por nosotros también. En esta tarde, cuánto lo alabamos y lo bendecimos, nuestro bendito Padre Celestial. Gracias porque en este pasaje usted nos recuerda la maravillosa obra de salvación que ha hecho con nosotros. Que al que no conoció pecado, el Hijo eterno de Dios, el Santo, se hizo hombre para ser el sustituto, el que en lugar nuestro recibiera la descarga del juicio de Dios allá en la cruz. Y por eso dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Creo que jamás llegaremos a entender perfectamente lo que esto significa. Pero en eso poco que entendemos, Señor, nuestro corazón se hace puño. Porque ¿cómo fue posible que el Santo deseara de todo corazón venir a esta tierra para hacerse como uno de nosotros y ser llevado en el tiempo preciso, en el tiempo determinado por el Padre, a morir en la cruz para cargar con los pecados de nosotros, quienes lo asesinamos y quienes lo matamos? Y con ese propósito dice aquí, para que nosotros, los pecadores, los que sí merecíamos el juicio de Dios, el castigo eterno de Dios, por causa de su sacrificio y su muerte sustitutoria, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh Señor, cuánto necesitamos nosotros los cristianos recordarnos a cada rato de esta obra maravillosa, cuánto necesitamos vivir en alabanza y en adoración esta obra maravillosa del Mesías en nuestra vida de Cristo Jesús, y cuánto necesitamos predicar este evangelio, proclamar este evangelio hoy y siempre. No hay otra cosa que pueda cambiar nuestro corazón. El corazón del ser humano por naturaleza, por causa del pecado, dice la Biblia, es perverso y engañoso. Y la única manera en cómo puede ser transformado no es con acciones sociales, no es con acciones psicológicas, no es mejorando nuestro estatus de vida, únicamente es a través de Cristo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo toda nuestra confianza en Él. Entonces tú nos das un nuevo corazón. Esta tarde queremos honrarlo, queremos bendecirlo y queremos animarnos y estimularnos a través de esta verdad, que es lo único que trae y da esperanza a este mundo en el cual vivimos. Queremos en esta tarde no solamente haber comenzado leyendo esta porción preciosa de las Escrituras, sino también cantando esta preciosa alabanza que nos habla de ese Cristo, nuestro Mesías. Y Señor, a usted el honor y a usted la gloria, ese es nuestro anhelo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, Cristo el Mesías. Amén. Alabemos al Señor con esta preciosa alabanza.
Aleluya. Quien no pecó, pecado fue, y nos declaró justicia en él. Así se humilló, llevando la cruz. Qué sorprendente, qué sorprendente. Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo. Cristo Mesías es Jesús. Su cuerpo entregó, su sangre dio, y todo lo hizo por amor. Rasgóse el velo y hubo un gran temblor. Qué sorprendente, qué sorprendente. Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, Jesús. Toda gloria es tuya, tú eres la luz. Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Cristo Mesías y Cristo Mesías es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Precioso Cristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ante tantas voces
que se levantan el día de hoy, voces que lo que hacen es alterar nuestras emociones, no para bien, sino para mal. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y vamos a tener esta lectura en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y nos va a conducir nuestra hermana Marta Eugenia. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Es una tarde preciosa porque estamos adorando al Señor, le estamos dando gloria y estamos escuchando su palabra. Les invito que abran sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 25. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor añada bendición en su santa palabra. Decíamos que una de las expresiones que el salmista daba el domingo pasado, decíamos, era: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y así es la preciosa palabra del Señor. Pues encontremos entonces en ella no solamente el refrigerio, sino el consejo, porque también el salmista dijo que la palabra del Señor eran sus delicias y sus consejeros. Los animo
a que tengan sus Biblias ahí a la mano. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Escritura en esta tarde y les animo a estar entonces listos y listas para buscar cada uno de esos pasajes, los pasajes respectivos a los cuales yo me voy a estar refiriendo en esta ocasión. Si ya estamos listos, entonces les pido que me pongan su atención aquí, al frente. Decía el apóstol Pablo, instruyendo a Tito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado para con todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero en el versículo anterior, al versículo anterior antes de esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo ha recomendado a los ancianos cristianos a comportarse de tal manera para con sus amos, una manera tan distinta del resto de las personas de su misma condición, una forma de comportarse que manifieste a todas luces, dice el Señor, cuán hermosa es la doctrina de nuestro glorioso Dios. Y la línea de pensamiento continúa aquí en el versículo 11, que es el que hemos manifestado en adelante. Y esa línea de pensamiento nos empuja a considerar lo grandioso del fervor, del favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros los seres humanos. ¿Cuál es ese favor? El favor de habernos librado de esa espantosa tragedia, la peor tragedia que podría sucederle a cualquier ser humano. Y eso es, Él nos rescató por su gracia de caer bajo el juicio de Dios, tan solo si depositamos nuestra fe en Jesús. Esta salvación recibida por gracia debe empujarnos a la misma vez, dice el apóstol Pablo, y este es un fuerte recordatorio para mí y para ti. Esta salvación recibida por gracia debe empujarnos a la vez a vivir de una manera tal que hagamos honor a ese precioso regalo que Dios nos ha dado, viviendo, dice, con buen juicio, con rectitud y con piedad, renunciando nosotros los cristianos a la maldad y a los deseos mundanos. Y esta es la exhortación que encontramos ahí en Mateo, capítulo 24, y lo animo a que busque esa porción de la Escritura. Mateo, capítulo 24, de los versículos 36 al 39, dice de la siguiente forma. Estas son palabras de Cristo Jesús. Y estas son palabras de Cristo Jesús hablando de su segunda venida, diciendo, pero el día y la hora nadie sabe. Del día y la hora de su regreso nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero subraye esto que viene a continuación, y dice Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo del Hombre. Jesús nos transporta a ese momento futuro cuando Él viene otra vez. Pero aquí nos da un dato bien especial al cual debemos prestarle atención. Que antes que Él venga por segunda vez, los tiempos serán tiempos similares de catastróficos en cuanto a la vida espiritual,
del ser humano similares a los que Noé vivió allá en su tiempo. Y aquí viene esta palabra de exhortación y de meditación para nosotros. Amados hermanos, amadas hermanas, el mensaje en esta tarde es: vivamos piadosamente en este mundo. Vivamos piadosamente en este mundo. Y permítanme encomendar este tiempo también en las manos del Señor. Ayúdanos, Padre, se lo rogamos, ayúdanos a entender este mensaje, porque como todos los demás mensajes son claves para nuestra vida y son claves también para esos propósitos que tú tienes a través de nuestra vida para el beneficio de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, amigos y amigas, porque si nosotros no hacemos caso de tu mensaje, mucho menos van a hacer caso nuestros amigos y amigas. Bendíganos a través de esta porción de la Escritura y ayúdenos a dar mucho fruto, que dé esa palabra interna mucho fruto dentro de nosotros para su gloria, para bendición de otros, al ser nosotros también bendecidos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje pues es: vivamos piadosamente en este mundo. Hemos dicho que estos acontecimientos como de la peste que estamos viviendo, que esta peste ha detenido al mundo entero en su rutina normal, es el recordatorio de varias cosas. Y uno de esos recordatorios es que catástrofes peores vienen en el futuro sobre este planeta Tierra. Y esto, decíamos, debería hacernos a nosotros parar en seco para meditar en nuestros caminos. Y yo digo, si la gente no lo hace, hagámoslo nosotros. La Biblia nos estimula a mirar por encima del horizonte, diciéndonos que nuestra esperanza bienaventurada está más cerca, diciéndonos que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Cristo Jesús está más cerca. Ahora, dijo Pablo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, lo dijo allá en Romanos capítulo 8. ¿Qué podemos hacer para aprender a vivir piadosamente aquí en este mundo? Hablando de Noé, entonces, observemos un poco. Observemos un poco lo que Noé hizo para mantenerse fiel a su Señor en esos días tan terribles que se vivieron previos al diluvio. Yo le animo a que abra su Biblia allá al principio, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y preste atención a esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero note lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Cómo podemos aprender a vivir piadosamente en este mundo? Aprendamos de Noé. Y aquí hay varias cosas a señalar. La primera, vivamos
vivamos piadosamente en este mundo y lo primero, entendiendo los tiempos en los cuales vivimos. Eso es lo primero que necesitamos hacer, entendiendo los tiempos en los cuales vivimos. Eso nos va a ayudar a reflexionar en que nuestra vida, nos dice Dios, debe ser una vida piadosa, diferente al comportamiento de las demás personas. Dice Génesis capítulo 6, el versículo 5 que ahí leímos y que aparece ahí en sus pantallas, dice así: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y yo pregunto, ¿cómo te suenan estas palabras a ti? ¿Raras o contemporáneas? ¿Raras o familiares? A mí en lo personal, estas palabras me suenan familiares, contemporáneas. Estas palabras es como que estuvieran describiendo la realidad que vivimos el día de hoy. Y por eso el Señor nos dice: cristianos, iglesia del Señor, no nos dejemos adormecer, no nos dejemos anestesiar. Claro que los cielos todavía cuentan la gloria del Señor, y claro que el ingenio humano todavía señala y habla de la mano de un diseñador superior. Pero al tiempo en el cual estamos viviendo, el Nuevo Testamento lo llama el presente siglo malo, el espíritu del mundo, la sabiduría de este mundo, la corriente de este mundo, los rudimentos del mundo, la corrupción que hay en el mundo. Y a Satanás lo llama el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Noé entendió el tiempo en el cual él estaba viviendo. Vio que la maldad de los hombres, dice Jehová, él vio, y esto fue lo que Dios le dio a conocer a Noé también. Entendió los tiempos en los cuales él vivía, tiempos difíciles, tiempos malos. Y mi pregunta es: ¿entendemos nosotros los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento? Discernir significa saber diferenciar una cosa de la otra. Eso es discernir. Y por la gracia de Dios, dice la Biblia, que nosotros los cristianos, por la fe en Cristo Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la palabra escrita y revelada del Señor, que son medios de gracia que el Señor nos da para que por medio de ellos podamos discernir las cosas espirituales de las cosas terrenales. Nosotros ahora, por causa de estas bendiciones, podemos entender y reconocer aquello que viene de parte de Dios, aquello que no viene de Dios ni le pertenece a Él. Entendamos, pues, mis queridos hermanos, los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque las comodidades, las riquezas, los avances tecnológicos pudieran funcionar como cortinas de humo que empañan nuestros ojos espirituales para ver con claridad la realidad de este mundo. Claro que todavía hay cosas bonitas. Claro que todavía hay cosas que Dios nos permite, te permite a ti disfrutar. Pero nunca ha sido su propósito que esas cosas nos aparten de Él, ni que se vuelvan virus que infecten nuestra alma con esa contaminación ya más grande que tenemos del pecado. Solo basta echar una mirada a nuestro entorno con una mirada espiritual y concluiremos que ciertamente estamos viviendo esos tiempos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que vendrían. Serían tiempos finales salvajes, difíciles. Y dice así: tiempos donde la gente estará llena de egoísmo y avaricia,
serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que ser amigos de Dios. Y por encima de eso dice, aparentarán ser piadosos. Y yo digo, qué horror, qué disgusto y cuánta indignación da al ver las cosas espantosas que seres humanos sean capaces de cometer en contra de otros seres humanos. Se esperaría que esta cuarentena provocara un sentido de respeto a los demás y un deseo de preocuparnos y de ayudarnos unos a otros como seres humanos. Y claro que han habido muchas expresiones de ello. Pero en medio de todo esto, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se den cosas como la que ocurrió recientemente en esta semana ahí en Minneapolis? ¿Cómo es posible que personas que son representantes de la ley, policías, señores oficiales, que se supone que han sido puestos para velar por el orden y la seguridad de los ciudadanos, ¿cómo es posible que ellos cambien su tarea cometiendo actos criminales como ese que se vio en ese video? Esto no es para aplaudir para nada. Esto causa repugnancia. Pero aún con todo lo grave que pueda ser ese caso, por otro lado, eso no da permiso para que otras personas se vuelvan anárquicas, provocando desórdenes, destrucción, perturbación. Y como dijo alguien, estamos viviendo en la era de los videos. Y eso cambia muchas cosas y muchas perspectivas en nuestra vida. Y por eso dice, ahora debemos andar con sumo cuidado, pero sin minimizar, sin hacer poca cosa este horroroso e incomodísimo crimen de ver cómo se ahogaba este ser humano creado a imagen de Dios mientras suplicaba auxilio. Yo pregunto, sin minimizar ese crimen, yo pregunto, ¿y por qué razón poquísimas personas se incomodaron ante el genocidio cometido en Bosnia o en Camboya o en Ruanda o de los kurdos, por mencionar algunos de ellos? ¿Por qué razón el día de hoy no se permite que mujeres que quieren abortar sean expuestas a un video que les da a conocer lo que sucede al interior del vientre de la mamá, mientras ese bebé lucha por su vida y no sabe a dónde escapar y es asesinado? Pregunto, ¿por qué razón no se ponen ese tipo de videos? Y se dice que anualmente se practican 45 millones cada año de abortos. ¿Y qué significa esto? Que son 45 millones de seres humanos cada año que son asesinados sin voz, porque no pueden protestar audiblemente. Y yo pregunto, ¿por qué razón poca gente sabe y protesta ante el elevado número de cristianos que el día de hoy son atacados, perseguidos, torturados alrededor del mundo y sobre todo en algunos países más difíciles que otros, tan solo porque ellos fueron movidos a colocar toda su fe en Cristo Jesús para su salvación?
¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y lo que es peor, yo digo, ¿y por qué razón a pocos se les levanta la ceja cuando se habla de la muerte de Cristo Jesús? Si Él, siendo el Santo, el Señor de los cielos y de la tierra, de todo lo creado, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, ante esa masacre que hicieron con Él, esa carnicería que hicieron con su cuerpo, ¿por qué tan solamente pocos somos afectados y tocados en nuestra vida con esa muerte tan espantosa que sufrió Él? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y el pasaje que hemos leído de Primera de Pedro dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pregunto yo. ¿Por qué estas cosas si nos provocan, no nos provocan alteración? ¿Por qué pocos saben de estas cosas? Bueno, y la respuesta es porque las masas se mueven por lo que miran en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación presentan solamente lo que quieren presentar. ¿Y por qué razón? Porque los medios de comunicación están en manos de este mundo malo, que es enemigo de Dios. Así que, hermanos cristianos, no nos dejemos llevar por olas partidistas ni populistas, sino dejémonos llevar por el consejo sabio del Señor. Sepamos discernir los tiempos en los cuales estamos a través del consejo del Señor. Sepamos discernir las noticias que se dan, que muchas de ellas son tendenciosas para remover el mal ánimo de nosotros los seres humanos, para remover las fibras más feas del interior de nuestro ser. Mejor pongamos una zaranda espiritual a cada una de estas noticias a través del consejo de la palabra del Señor. Y entendamos, cristianos, entendamos de una sola vez por todas, discernamos, aprendamos a discernir los tiempos. Y solo la palabra nos da la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo son los tiempos malos? Dice la Escritura. Estamos viviendo en tiempos malos. ¿Por qué sucede lo que está sucediendo allá afuera? Porque estamos viviendo tiempos malos. El corazón del ser humano es perverso y es engañoso. Y eso es lo que estamos viendo en estos noticieros. Pero yo por eso pregunto, ¿y por qué solamente con eso? Y los genocidios, nadie habla de los genocidios. Y de los abortos hasta los están promoviendo. Y el ataque en contra de los cristianos, nadie dice mucho. Y de la muerte de Cristo hasta se burlan y hasta lo atacan. No, hermanos, cuidado. Cuidado con seguir las corrientes de este mundo. Cuidado con querer desear actuar como esas personas están actuando. No, como Noé. Jesús dijo, antes de que Él venga, los tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Pues entonces, ¿qué hizo Noé para mantenerse fielmente piadoso a su Señor? Una de las cosas que hizo fue entender los tiempos en los cuales Él estaba. Y eran tiempos malos. Lo segundo que debemos entender lo segundo que debemos hacer es atender la voz de Dios. Eso fue lo que hizo Noé también. Noé atendió la voz de Dios. No solamente entendió los tiempos por causa que el Señor le dio esa sabiduría, sino también atendió la voz de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Ahí lo tiene en su Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice de la siguiente forma: dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Con atender me estoy refiriendo a tomar la actitud que ese hombre sensato tomó, ese hombre que mencionó Jesús allá en su parábola de los 2 cimientos. Ese hombre sensato hizo 3 cosas bien claras. La primera fue que se acercó a Jesús. La segunda es que escuchó las palabras de Jesús. Y la tercera fue que hizo lo que Jesús le dijo que debía hacer. Eso es atender la voz de Dios. Para Noé, la cosa más importante, la cosa más esencial es que Dios le habló con claridad. Para él eso fue suficiente. Eso fue todo lo que cupo en su mente, todo lo que llenó su corazón. Y a esto lo llama Dios fe. Esta es la fe. Creer que si Dios dice así, pues así es. Para Noé, según lo detalla el libro de Hebreos, para Noé exactamente eso fue lo que sucedió. La palabra de Dios fue para Noé la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso fue la fe para Noé. ¿Es esa fe para ti también? En la información que Dios le dio a Noé hay 2 cosas a subrayar. Una, le dijo: Dios ha decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de la maldad del ser humano. Y Noé tomó como ciertas las palabras que Dios le dijo. 2, Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Y nuevamente Noé tomó las palabras de Dios como ciertas, sin mayores puntos de referencia, más que la palabra del Señor. Noé tuvo la certeza de que dentro de poco tiempo vendría juicio sobre toda la tierra, porque Jehová así lo dice. Sin ningún otro argumento más que la palabra del Señor dicha por sus labios, Noé tuvo la convicción que aunque en ese momento no lo entendía todo, él tenía que construir un arca con esas dimensiones y de ese tamaño, porque Jehová lo dice. Y esto es lo que atestigua Génesis capítulo 6, versículo 22, cuando dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A esto me refiero con atender la voz de Dios. Y entonces, pues, yo pregunto, ¿qué se te viene a la mente cuando Dios nos dice: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen? ¿Dónde dejamos esas palabras del Señor? ¿Qué piensas cuando Dios dice: no tengan nada que ver con las obras sin fruto de las tinieblas, sino más bien repréndelas? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué se te ocurre cuando Dios dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esas palabras del Señor? ¿Cómo reaccionas cuando Dios nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? ¿Y a qué te mueve cuando Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? ¿Dónde quedan esas palabras de Dios en tu vida o en la mía? ¿Dónde? Pero pensando en la peste del coronavirus, no hay peste más perniciosa o más dañina para nuestro corazón que anteponer nuestras emociones o sentimientos humanos antes de la obediencia a Dios, a lo que Él nos pide hacer. Es que eso no me gusta. Es que no siento que es eso lo que tengo que hacer. Noé no anduvo pensando en eso. Noé atendió con claridad como niño las direcciones de Dios.
Viene juicio, viene juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Qué estás construyendo el arca y por qué? Porque Dios me dijo que tenía que hacerlo. ¿Por qué no odias a tus enemigos? Esa es la pregunta de muchos cristianos, sobrevivientes de la matanza de su familia por causa de ser cristiano en esos países difíciles. Y ellos dicen, porque Dios me lo pide. Porque Dios me lo pide. El día de hoy, la palabra del Señor nos dice así y nos lo recuerda, y yo quiero que lo recordemos y nos quede bien grabado en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, dice Mateo 24, versículo 30. Palabra del mismo Señor Jesucristo, allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, hablando del mismo tema, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo digo, ¿acaso no es este un mensaje similar al que recibió Noé? ¿Y qué hizo Noé? Creyó al Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? No viene. No viene. Si queremos vivir piadosamente en este mundo que Dios nos dice que es un mundo malo, una de las cosas que tenemos que hacer es atender la voz de Dios con seriedad. Pero también agrega este otro pasaje diciéndonos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, vuelve a decir Pedro allá en su segunda carta en el capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y nos la dice a nosotros, discípulos de Jesús cristianos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Segunda de Pedro 3:11. Yo digo, ¿acaso este mensaje que nosotros recibimos hoy es diferente al que recibió Noé? ¿Y qué haces tú con estos mensajes de la palabra del Señor? Tal vez sí, tal vez no. Ya van 2000 años y no pasa nada. A saber cuánto más tiempo. No viene. Eso se llama no atender a la voz de Dios. Diferente a Noé. Y por esa razón creo yo que muchos no tenemos una forma de vivir piadosa, diferente al de las demás personas a nuestro alrededor. La única cosa segura que Noé tuvo fue la palabra de Dios. Y la única cosa segura que nosotros los cristianos tenemos el día de hoy es la palabra de Dios también. Atendemos a la voz de Dios a través de su palabra. Aprendamos a vivir piadosamente en este mundo, entendiendo los tiempos, atendiendo la voz de Dios, y en tercer lugar, predicando el evangelio. Aprendamos, cristianos, aprende, Freddy, aprende a vivir piadosamente en este mundo malo, en medio de este mundo malo. ¿Cómo? Entendiendo los tiempos, son tiempos salvajes, son tiempos malos, atendiendo a la voz de Dios, aunque no me guste lo que me está diciendo, pero si yo quiero atender a su voz y a mostrar mi amor hacia Él, como decíamos el domingo pasado, lo que voy a hacer es, si esto lo dice Dios, así lo creo y así actúo. Y lo tercero, predicando el evangelio. Y dice ahí segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
hablando de la certeza de que así como en el tiempo antiguo vino el juicio de Dios, el juicio que Él dijo que iba a venir, vino, y uno de los ejemplos que manifiesta es el de Noé con el diluvio, dice, segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿y cómo lo llama? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si no perdonó a aquellas personas en aquel tiempo, ¿será que la palabra que Él ha prometido, que Cristo mismo nos dice acerca del futuro, será que entonces eso no es así? ¿Será que eso entonces no se va a llevar a cabo? ¿Será que eso es mentira? ¿Será que eso podemos agarrar esas hojas de la Biblia y hacerlas pedazos y tirarlas al basurero? No, dice. Pero lo que quiero subrayar aquí es cómo se le llama a Noé, pregonero de justicia. Si queremos vivir piadosamente en esta tierra, una de las cosas que también no debemos dejar de hacer es predicar el evangelio. Esto es lo que se necesita. Eso que usted mire en todos los noticieros, lo que le debería hacer es revolverse su corazón y decir su estómago y decir, y entonces, ¿qué estoy haciendo yo pues para solucionar esta cuestión? Estoy haciendo algo. Porque los cristianos no tenemos la capacidad para andar corriendo por todo el mundo queriendo atrapar a cada criminal que existe. No tenemos esa capacidad. Los cristianos jamás vamos a poder controlar cada injusticia que se comete en este planeta Tierra. No lo podemos hacer. Los cristianos jamás lograremos sanar a cada enfermo de cada plaga que aparezca. Y tampoco vamos a poder secar las lágrimas de toda persona que sufre en la tierra. No tenemos esa capacidad. Pero una cosa importantísima sí podemos hacer. Y eso es predicar el evangelio, predicarlo con nuestra vida y predicarlo con nuestros labios también. Noé en su tiempo, dice la palabra del Señor, fue un predicador de justicia. En nuestro lenguaje sería predicador del evangelio. Seámoslo, tú y yo, seámoslo nosotros también. Como dijo alguien, yo soy solo uno, pero soy uno. No lo puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y no dejaré que lo que no puedo hacer interfiera con eso que sí puedo hacer. Esto es para ti, esto es para mí también, aunque no esté escrito en la Biblia, pero así es. Que somos solo uno, sí, pero somos uno. Que no lo podemos hacer todo, sí es cierto, pero podemos hacer algo. Pues entonces, que eso que no podamos hacer no interfiera con esto que sí podemos hacer. Y en estos días, uno de esos héroes de la fe que pasó a la presencia del Señor, Ravi Zachariah, pues me trae a la mente algunos pensamientos y acciones de él. Dotado, un defensor de la fe cristiana, dotado con un corazón conforme al corazón de Cristo y una mente brillante. El propósito de él era hacer las veces de evangelista y también de ser de edificación para su iglesia. Su lema era ayudar a los pensantes a creer y ayudar a los creyentes, nosotros los cristianos, a pensar, porque muchas veces no lo hacemos. Y dentro de sus pensamientos agudos siempre tuvo en claro mencionar 2 cosas cada vez que él tenía la oportunidad: los 2 grandes mandamientos. Sin hacernos pelota, los 2 grandes mandamientos, ahí nos podemos evaluar. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo. Bueno, pues si amamos a Dios, mostrándolo a través de atender su voz, a través de su palabra, siendo obedientes a su palabra, entonces amaremos al prójimo. Y si amamos al prójimo y amamos a Dios, entonces no nos quedaremos callados en no compartirles a ellos el glorioso evangelio de Cristo Jesús, porque es lo único que puede transformar el corazón de una persona. Toda esa gente, todos
todos estos crímenes que hemos visto, el de esta semana, más otros crímenes espantosos. Allá se hablaba en el distrito de Columbia que un hombre apuñaleó a una niña de 2 años. Solo a un loco se le puede ocurrir hacer eso. Pero ese es nuestro corazón, loco por causa del pecado. Juan el Bautista predicó: haced fruto de arrepentimiento. Jesucristo predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro predicó: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo predicó: sepan que por medio de Jesucristo se os anuncia el perdón de pecados y en él, en Cristo Jesús, es justificado, declarado justo delante de Dios, aún siendo pecadorazo, pero por causa de su fe, pues como dijimos allá en el pasaje que leímos al principio, 2 de Corintios capítulo 5, que él fue hecho pecado. Él fue reconocido como pecador, porque sobre él cayó el juicio de Dios. Y ahora a todo aquel pecador que se arrepiente, ya no le cae el juicio de Dios porque cayó sobre la persona de Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que por causa de nuestra fe en él, Dios nos traslada a nosotros, así como imputó o colocó sobre Cristo nuestros pecados. A todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, le es colocada la santidad, la justicia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa justicia perfecta de haber cumplido con la ley del Señor a la perfección que nosotros no podemos. Esta es la obra del Evangelio. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia siempre ha sido el método normal, el método natural, el método más productivo para extender el Evangelio. Y esto es lo que se ha visto a lo largo de la historia del cristianismo. El día de hoy, más que nunca, nuestra mente y nuestro corazón debe ser sacudido al ver todas estas cosas que están revolucionando la mente y el corazón de estas personas, haciéndoles sacar de su interior lo peor que puede haber, recordárnoslo: el único que puede transformar el corazón de estas personas es Jesucristo. Y entonces, ¿quién les va a hablar a ellos? Yo. Entonces recuerda. Y esto, al tener esto en mente, lo que nos va a hacer es: ¿cómo puedo yo, si estoy viviendo una vida pésima, si estoy viviendo una vida similar a la que ellos viven, con qué boca, con qué respaldo voy a llegar a ellos y decirles: mira, ¿sabes qué? Cristo puede cambiarte el corazón. Si ellos lo que han visto en mí son horrores, ¿cómo voy a llegar yo con esas palabras a ellos? Y por eso es importante entonces también predicar el Evangelio. Porque eso lo que me va a hacer es, por amor a mi prójimo y por amor a mi Dios, refrenarme, vivir santa, justa, piadosamente, apartado del mal, apartado de la maldad de este mundo. Eso es lo que me va a hacer a mí recapacitar y retroceder. Hermanos, este mundo es malo. Y la Biblia dice que este mundo no solo es malo, sino que también este mundo va a ser destruido un día cuando Cristo Jesús venga otra vez. Mientras tanto, el Señor nos dice a nosotros que somos responsables de vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero mientras Él venga, también somos responsables de predicar el Evangelio del Señor. Que no se nos olvide, hermanos, que por eso todavía seguimos con vida. No para salir afuera y ganar dólares y tirárnoslos encima. No, nos da vida todavía y nos da dólares, pero no para tirárnoslos encima, sino para usar esos dólares para esparcir la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. En el Señor espero haber sido claros esta tarde, hermanos, con el consejo del Señor. El mensaje es: vivamos piadosamente,
vivamos piadosamente en este mundo que es malo, teniendo en cuenta 3 cosas. 1, entendiendo los tiempos en los cuales vivimos. No son tiempos buenos, no es tiempo de prosperidad, no es tiempo de avances tecnológicos, son tiempos malos, eso es lo que estamos viendo en los noticieros. 2, atendiendo a la voz de Dios, y eso es, como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Atendiendo a la voz de Dios, que no solamente es leer, es atesorarla y aplicarla en mi vida. Y 3, predicando el Evangelio. Eso fue lo que hizo Noé. Y eso fue, creo yo, de las cosas que lo hicieron a él mantenerse como un hombre piadoso. Y creo que por eso es que halló gracia delante del Señor. Amados hermanos, no es tiempo de dormir, no es tiempo de rascarnos el ombligo, es tiempo de levantar nuestros ojos al cielo, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Recuerda lo que nos dice Pablo en el capítulo 13 de Romanos. ¿Qué va a hacer con este mensaje? ¿Qué va a hacer? Puede hacer 2 grandes cosas: tirarlo al basurero o ponerlo en práctica en su vida. Oremos. Señor, en esta tarde queremos darle las gracias, porque su palabra siempre es clara y siempre es pertinente. Gracias por recordarnos a través de todos estos pasajes que Cristo viene otra vez y que no se nos debe de olvidar esa realidad. Y que ante esa realidad, si la tenemos fresca, si anhelamos eso, lo que va a provocar en nosotros es un estilo de vida diferente, aún y a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, pero será una vida que manifestará una diferencia con el resto de las personas. Y Señor, que nos ayude a estar alimentándonos con su palabra individualmente, como decíamos, no solamente viendo videos, viendo mensajes, sino también yo dedicando tiempo a la palabra, yo solito, yo solita, aplicándola a mi vida. Y Señor, ayúdenos a tener esa misma actitud que también tuvo Noé, de ser pregonero de justicia. ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque Dios me ha dicho y viene juicio. ¿Y por qué vivís así? Nos van a preguntar ahora. ¿Y por qué ahora ustedes no hacen parrandas? ¿Y por qué ahora ustedes no hacen las cosas que antes hacían? Porque Dios me dice de que no debo de hacerla. Y porque viene juicio sobre esta tierra. Y por eso yo te animo a ti, que hagas la paz con Dios a través de la sangre de Jesús. Prediquemos el Evangelio también. Oh Señor, si tú no nos ayudas, nadie más lo va a poder hacer. Y este es el deseo tuyo, así que denos el ánimo y el fervor de hacerlo para su gloria y para su honra. Tenga misericordia, Señor, de esta nación. Tenga misericordia de los oficiales, las autoridades, los policías, que todavía aquellos de vocación sirven queriendo manifestar orden, queriendo manifestar no anarquía en esta nación y en cualquier parte alrededor del mundo, pero en medio de eso pues también aflora el corazón malo y perverso, como ha aflorado no solamente en esta oportunidad en Minneapolis, sino en tantas otras oportunidades. Tenga misericordia de ellos, pero también tenga misericordia de todas estas personas, Señor, porque igual nosotros estábamos en ese lugar no hace mucho tiempo. Éramos igual de rebeldes en contra de usted. Dábamos rienda suelta a todo lo que sentíamos adentro de nosotros: ira, rencor, soberbia, lo que sea, Señor. Tenga misericordia de ellos, que puedan escuchar el Evangelio de parte de nosotros y puedan arrepentirse y venir a sus caminos también. Y Señor, una cosa sí sabemos, que hemos estudiado: usted es el juez de toda la tierra. Y si hubieran tantos casos que han habido, pero si siguieran habiendo casos de personas que se ríen, que se burlan diciendo y creyendo que se han escapado de la ley terrenal,
una cosa es cierta: ellos no se escaparán si no se arrepienten de sus pecados delante de usted. Ellos no escaparán de la justicia suya. Y eso es lo que debe de ser también nuestro descanso. Oh Señor, ayúdenos a anhelar ese tiempo, como dice allá Apocalipsis: ven Cristo Jesús. La novia, la iglesia dice a Cristo: ven, ven Cristo Jesús. Son tiempos malos y vamos para tiempos peores. Ven Cristo Jesús, ven por favor. Pero mientras vienes, ayúdenos a hacer honor a la manifestación de su gracia, de habernos rescatado de la desgracia más grande que es caer bajo el juicio suyo, y que podamos no cansarnos de predicar este evangelio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Los invito a participar también juntamente con nuestros hermanos jóvenes de esta preciosa alabanza que viene a continuación. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, danzaré en tu presencia,
cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Amén. Preciosa, preciosa la alabanza. Gracias, amados hermanos, gracias, jóvenes, por su servicio fiel, amoroso al Señor. Una vez más, gracias a nuestros hermanos Kevin, a nuestro hermano Jorge, Fidel, que estuvo ahora también. Gracias por estos esfuerzos de hacer de que la palabra corra. Los animamos, hermanos, a mantenernos en un espíritu de intercesión, como debería de ser nuestra constante actitud, de estar orando por el mundo, de estar orando por nuestras ciudades, de estar orando por los corazones de todos, de estar orando por las autoridades, de estar orando por nosotros. Mantener esa actitud y ese espíritu de oración. Los despido entonces, los despedimos, hermanos, con esta palabra de bendición. Y el Dios de paz, ese Dios de paz, el único que puede dar la paz interna, la paz con el prójimo, por haber hecho la paz con Él a través de Jesús, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, queridos hermanos. Pasen una buena tarde y que esta semana sea una semana de profunda reflexión y profunda intercesión. Hasta luego. Amén.